Bueno. Buenos días. Mi nombre es Nicolás Sanguinetti. Primero que nada, gracias a todos por venir. Hace 4 años que trabajo para Concepto y hace más o menos 1 año y medio que vengo trabajando con esto de lo que es la integración continua con GeneXus y Jenkins. La idea un poco de esta charla, en contraposición con la que vimos recién de Silvia, es un poco contarles más que nada nuestra experiencia implementando este tipo de metodologías y contarles un poco qué cosas nos sirvieron, qué cosas implementamos y bueno, para eso vamos a estar respondiendo estas 4 preguntas. Primero vamos a hablar un poco de qué es lo que nos motivó a hacer estas cosas, qué cosas nos sirvieron, qué tipo de ventaja encontramos en trabajar de esta forma. Luego sí vamos a ver un poco más práctico qué cosas podemos automatizar, como más que nada para darles una idea y quizás impulsarlos a que ustedes se animen a probar. Y luego vamos así a ver un caso de uso normal, básicamente desde que un desarrollador hace un commit hasta que probamos, hacemos el testing de nuestros sistemas. Y finalmente vamos a hablar un poco de lo que es cómo probamos estos procesos, porque como cada vez las metodologías de integración continua forman más parte de nuestro desarrollo, tienen que ser testeadas de la misma forma que el software. Así que bueno, vamos a empezar con qué es lo que nos motiva a hacer esto. Si nosotros no tenemos absolutamente nada automatizado, tenemos que correr el build o tenemos algo semi-automatizado, tenemos que correr los build, tenemos que copiar los ejecutables que vayamos a necesitar en producción o en testing y tenemos que armar los ambientes de producción, también tenemos que configurar servidores web, tenemos que armar la configuración de cada uno de los directorios virtuales. Lo que nos va a pasar ahí es que vamos a tener un montón de tiempo perdido en tareas que son repetitivas. Y un poco la idea de la integración continua es eso, tratar de automatizar todas esas tareas que son repetitivas y en las cuales muchas veces terminamos perdiendo mucho tiempo. Y bueno, justamente la idea de esta charla es tratar de inspirarlos un poco a que se animen a hacer un poco esto. Bueno, otra de las razones que nos sirvió a nosotros de implementar esta tecnología fue poder visualizar, básicamente, como veíamos recién, un pipeline, lo vamos a definir bien, pero es un conjunto de tareas. Básicamente, en ese conjunto de tareas nosotros podemos medir y ver cuáles son las tareas en las cuales podemos mejorar o podemos intentar hacer algún cambio o agregar otras cosas. Eso nos llevó a que nosotros trabajamos con KVs muy grandes, de más de 10.000 objetos. Nos llevó a poder reducir el tiempo en el cual nosotros pasamos desde un commit de una persona a un paquete armado pronto para instalar en casi un 50%. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algunos de estos conceptos para más o menos estar todos hablando en el mismo lenguaje una vez empecemos a presentar las cosas prácticas. Bueno, primero que nada, el pipeline ya más o menos lo habrán escuchado en algún lado. Es un conjunto de tareas que ejecutan en un orden. No necesariamente esas tareas se ejecutan todas en el mismo lugar, eso lo vamos a ver también. Y, por ejemplo, los nodos, que son dentro de Jenkins, lo que se llaman nodos master y slaves. Un nodo master es el servidor donde nosotros tenemos instalado efectivamente Jenkins y es el que va a estar enviando los comandos. Los nodos slave son aquellos que solamente reciben órdenes, tenemos un agente instalado en distintas máquinas y esas máquinas pueden recibir órdenes de otros slave de forma de poder configurar ambientes, etc. Justamente ambientes es la otra definición que para nosotros, para el alcance de esta charla, va a ser básicamente servidores. Tenemos servidores web donde vamos a estar ejecutando alguna aplicación o algo por el estilo. Un package o un empaquetado es lo que nosotros llamamos el conjunto de ejecutables o el conjunto de archivos necesarios para ejecutar la aplicación, de forma de que no es totalmente funcional porque no puede ejecutar por sí misma, pero es todo lo necesario y configurado de forma de que lo único que tenemos que hacer es hacer un deploy y configurarlo para que eso realmente funcione. Bueno, justamente los deploy y el producto es justamente transformar, el deploy para nosotros es transformar ese paquete en un producto que efectivamente funciona y que podemos ejecutar en algún ambiente. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de algunas de las tareas que a nosotros nos sirvió automatizar y luego vamos a pasar a ver el caso práctico.
Lo típico dentro de un pipeline GeneXus, cuando vean cualquier ejemplo de cómo hacer un pipeline de integración continua, va a ser estas 3 tareas, donde vamos a estar chequeando contra un GX server cada determinado tiempo si existió algún cambio, y en caso de que existe, se ejecuta un pipeline que va a ser un update y un build y luego otro montón de tareas. Para nosotros acá el update va a ser no solamente el update de GeneXus, sino que también un update de archivos de configuración, ¿sí? Nosotros tenemos servidores en Git donde mantenemos archivos de configuración. Ahora lo vamos a ver más en detalle cómo funciona eso. Y el build, nosotros además no tenemos el build como un build de GeneXus común y corriente, sino que lo único que hace nuestro build es especifica y genera. Eso es porque nosotros encontramos una forma de hacer una compilación de los archivos en paralelo que nos mejoró bastante los tiempos de armado del sistema, para sistemas muy grandes. Cabe destacar que en las últimas versiones de GeneXus esto mejoró bastante, pero lo mantenemos de esta manera. Bueno, finalmente, de las tareas, digamos, más básicas, tenemos el packaging, que la idea de esto es que vamos a ir armando todos los directorios necesarios, todos los sitios, los directorios virtuales, pero sin la configuración necesaria para ejecutar. Básicamente vamos a estar armando empaquetados que luego vamos a querer poder instalar así como están en varios servidores. Ahora sí, una de las tareas que también nos resultó útiles, que quizás no encuentren en otro lado, es hacer un build de una determinada lista de objetos. Esto nos viene bastante a la mano cuando, por ejemplo, tenemos que hacer algún hotfix o hacer algún arreglo corto y no queremos hacer un build o un rebuild de una KB muy grande que nos puede llevar 8 horas. La idea de esto es poder hacer ya directamente dentro de Jenkins un build de una lista de objetos, y ahora van a ver algún detalle más que tiene esta tarea. Justamente uno de los detalles que tiene es el manejo de versiones. Tenemos una tarea configurada y creada que lo que hace es chequea cuál es la versión de GeneXus que está corriendo y cuál es la anterior con la que corrió el build. ¿Esto por qué nos sirve? Porque cada vez más tenemos que estar instalando versiones nuevas de GeneXus, estar actualizándonos a las nuevas upgrades de GeneXus, y esto nos sirve para 2 cosas. Primero, nos sirve para detectar cuándo tenemos que hacer un rebuild de una KB. ¿Sí? Digamos, nuestro proceso de Jenkins, cuando instalamos una versión nueva de GeneXus, ya automáticamente detecta que tuvimos un cambio en la versión y ejecuta rebuild all en todas las KB que sea necesaria. Y además nos sirve para poder versionar los paquetes y las versiones de los productos. Otra tarea es el clean rebuild, que la idea es cuando estamos trabajando con una KB que tenemos que modularizar o hacer muchos cambios grandes o estamos migrando. Muchas veces lo que queremos es empezar absolutamente de cero, borrar todos los objetos generados, queremos borrar todo el código generado y ejecutar un rebuild con una versión nueva, por ejemplo. Y bueno, estos últimos 2 son más apuntando a lo que decía Silvia en la charla pasada, que era de infraestructura como código. Una de las cosas que para nosotros es importante es poder recrear en cada momento la infraestructura en la cual va a ejecutar nuestro sistema. Esto es, vamos a estar armando todos los archivos de configuración, como nosotros trabajamos con Internet Information Server. Todos los archivos web.config, client.exe.config, los vamos a estar generando de forma dinámica y también vamos a estar creando y eliminando todos los directorios virtuales y los sitios de forma automática. Bueno, un poco de cómo se ve esto funcionando. La idea es que cuando nosotros ejecutamos un build, tenemos una tarea que chequea cuál era la versión con la que ejecutó por última vez un build esta KB y cuál es la versión con la que va a ejecutar ahora. Esta tarea lo que hace es tomar la decisión de si hay que hacer un rebuild o no, y esa es la que efectivamente termina llamando. Todo esto lo tenemos resuelto mediante tareas MSBuild que tienen básicamente condicionales para distintos parámetros de las tareas que vamos a ejecutar. Bueno, lo que les comentaba de hacer un build de una lista de archivos, cuando nosotros ejecutamos en Jenkins esta tarea,
lo que vamos a ver es que Jenkins nos va a estar pidiendo esos 3 parámetros. El primero es para especificarle si queremos hacer un build o no de las referencias de esos objetos, si queremos hacer build o rebuild, y la lista de los objetos propiamente dicha. Además, como les comentaba el tema de los versionados, esto va a estar agregando a los números de versión de cada uno de los paquetes un numerito extra por el hecho de ser una especie de hotfix. Y bueno, ahora sí, vamos a ver un poco del caso práctico de cómo pasamos desde un commit hasta un deploy. Por si alguien nunca vio lo que es una pantalla de Jenkins, más o menos es así. No planeo que vean nada desde aquí. Pero bueno, es un conjunto de tareas, estas son todas las tareas que tenemos, y a la izquierda podemos ver lo que son los nodos de ejecución. Pero bueno, era solo de forma ilustrativa esa imagen. Lo que tenemos nosotros es 2 servidores, uno GXServer y un servidor de Git, donde vamos a estar almacenando en el GXServer los cambios de las KBs y en el Git Server las configuraciones que ahora vamos a ir mencionando. Lo primero que tenemos es no me funciona. A ver. Bueno, ahí. A ver si puedo. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos es un desarrollador que hace commit en una de las KB. El proceso de chequeo contra GXServer detecta que hubo un cambio y ejecuta lo que es el pipeline. Acá lo que tenemos es un servidor de build, que es un Jenkins Master, que es el que está controlando todas estas tareas. Cuando ejecutamos el update va a hacer 3 cosas. La primera es hacer un update de los objetos, de los archivos de configuración de Git. Estos archivos de configuración en esta etapa van a decirle a nuestro pipeline cómo vamos a querer luego armar el paquete, el empaquetado de nuestro sistema. Y además de hacer eso y el update de GNexus, va a estar chequeando cuál es la versión, no solamente de GNexus, sino cuál es el número de commit actual. ¿Sí? De esa forma nosotros podemos crear un número que identifica a cada una de las builds de nuestras KBs. Luego hacemos el build, que como les comentaba, especifica y genera, y luego compilamos en paralelo. Y finalmente hacemos lo que nosotros le llamamos packaging, que es el armado de todos estos directorios prontos para hacer un deploy. Y bueno, lo otro es que, justamente como les decía, vamos a estar identificando ese paquete con un número. Y bueno, lo próximo que vamos a querer hacer a partir de ese paquete es hacer un deploy, por ejemplo, a un servidor de testeo, donde vamos a efectivamente ejecutar sobre un servidor web, como en este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es update de las configuraciones. Las configuraciones que tenemos acá es, por ejemplo, antes explico un poco la arquitectura, que es, tenemos un servidor de build y un servidor de test. ¿Sí? El servidor de test simplemente tiene un agente instalado de Jenkins que le permite recibir órdenes y comandos. Y en base a eso, eso es lo único que necesitamos agregar a lo que ya teníamos. Y bueno, haciendo las actualizaciones desde Git Server, lo que vamos a hacer ahí es actualizar, por ejemplo, las configuraciones de cuáles son los directorios virtuales, cuáles van a ser las configuraciones, cómo se van a autenticar cada uno de los sitios, qué sitios tenemos, qué directorios virtuales, cómo se van a conectar y todo. Una vez que hacemos esa actualización, hacemos el deploy propiamente dicho, que es la copia de los archivos que ya teníamos en el servidor de build. Y ahí es que pasamos a tener un producto con ese número de versión. Finalmente hacemos la configuración. Esta configuración tenemos varias modalidades, que puede ser una configuración común, que la idea es que sobrescribe los valores que ya están, o puede ser una configuración limpia que borra absolutamente todos los directorios virtuales y los sitios que tenemos configurados y los vuelve a generar, de forma de asegurarnos de que tenemos la configuración como la queremos. Bueno, y finalmente lo que tenemos ahí es el armado de los archivos de configuración de cada uno de los sitios, donde ahí sí le vamos a estar especificando cómo se va a conectar a la base de datos, si tiene autenticación, si tiene HTTPS, etc. Y finalmente ejecutamos el testeo contra ese servidor. Y bueno, la última pregunta que nos quedaba por responder era cómo probamos todas estas cosas. Y lo que tenemos para contarles es
En un principio, cuando empezamos a trabajar un poco con esto, lo que nos pasaba era, bueno, queremos que hacer algún cambio en algún pipeline, queremos agregar alguna tarea, queremos, no sé, mejorar alguna tarea que ya teníamos. Y lo que nos pasaba era que cada vez que teníamos que hacer un cambio, estábamos en realidad tocando sistemas que se estaban haciendo build, digamos, en ese momento. Y era muy común cometer errores, tener que probar no está tan bueno tener que probar contra sistemas que ya están funcionando. Así que bueno, lo que les queremos comentar, que fue lo que nosotros hicimos, usamos básicamente 3 cosas, que son una KB de prueba. La idea es que tenemos una KB subida a GX Server, donde vamos a estar haciendo pruebas, vamos a estar tratando de generar, por ejemplo, errores para ver que efectivamente los procesos fallen, vamos a estar generando commits para ver que los comportamientos de los pipelines sean los que nosotros decíamos. Pipelines de prueba, que es ahí mismo donde nosotros vamos a estar desarrollando, vamos a estar generando nuevas tareas, vamos a estar mejorando las tareas que ya tenemos dentro de esos pipelines de prueba. Y finalmente, nodos de prueba, que particularmente lo que hacemos hoy en día es el servidor de Jenkins se conecta con mi máquina de desarrollo de forma de que yo pueda probar todas las configuraciones de deploy, probar que los directorios virtuales, la configuración de todos los sitios sea la correcta. Mismo desde el mismo servidor de Jenkins, hago deploy a mi máquina y de esa forma puedo chequear que todo funcione como queremos. ¿Sí? Estas son las 3 cosas que creemos que es importante tener, ya que nos da una forma de probar básicamente a todos los niveles que tenemos, que es desde los commits, desde los pipelines y desde los deploys. Esto es más o menos como lo tenemos. Básicamente para cada una de las tareas tenemos una tarea de testeo. Y lo último que vamos a ver son algunas conclusiones de toda esta experiencia de este año trabajando con Jenkins. Un poco comentarles que lo que fuimos viendo es que había un montón de tiempo en un montón de tareas que no nos dábamos cuenta, que a veces termina siendo como muy... Decimos, bueno, si me lleva 5 minutos arreglar esto, ahora voy y configuro el directorio virtual para esta nueva aplicación. O sea, y cada vez que tenemos que agregar una aplicación nueva, cada vez que tenemos que hacer algún cambio, era tiempo que realmente nos terminaba pesando. Y con la integración de Jenkins a todos nuestros procesos, vemos que ese tiempo se ha disminuido mucho, ¿sí? Aunque hay que hacer una inversión inicial en todo lo que es el armado de toda la infraestructura de estos procesos. Luego de que hacemos esa inversión inicial y tenemos claro cómo manejar estos procesos, cómo agregar pipelines, agregar pruebas, mejorar las tareas que ya tenemos, resulta mucho más fácil, por ejemplo, agregar un sistema nuevo, cambiar uno ya existente, generar un nuevo directorio virtual, cambiar una configuración, es simplemente cambiar líneas de código en archivo de configuración, donde tenemos una lista de los sitios, una lista de los directorios virtuales, es cambiar una línea, hacer un commit y eso ya la próxima vez que haga deploy lo tenemos cambiado. Y bueno, eso nos da estas ventajas, ¿no? Nos da que tenemos menos intervención humana, no tenemos, o sea, que somos menos propensos a errores y aumentamos la productividad. Es mucho más fácil agregar nuevas tareas. Cuando teníamos en el pasado procesos batch, era muy difícil meterse dentro de todos esos procesos súper complejos en los cuales teníamos que ir y cambiar y bueno, y ahora justo quiero agregar un directorio virtual, encontrar dónde se estaban configurando los directorios virtuales era difícil. Y con esto se hace mucho más sencillo. Ya sabemos cuáles son las tareas que ejecutan y sabemos a dónde tenemos que ir si tenemos que cambiar algo. Y bueno, y finalmente algo que no daba mucho el tiempo de decirlo en esta charla, pero que también podemos agregar dentro de todas esas tareas controles automáticos, ¿sí? Cosas como revisión de código, comparación de WSDLs, otras cosas que nosotros estuvimos trabajando, se pueden agregar a todos estos procesos y de una forma muy rápida, que nos dan también una forma de prever errores antes de que lleguen a producción y por eso es un menor costo de cometerlos. Así que bueno, todo esto, y como ya lo habrán visto en varias charlas, nos da que tenemos una mejor productividad. Así que bueno, esa es un poco la idea que queríamos transmitirles, darles un poco de idea de qué cosas se pueden hacer, de qué cosas estamos haciendo nosotros. Y bueno, esperamos que se animen si todavía no lo han hecho. Y bueno, muchas gracias. No tengo. ¿Dónde
difusión de instrucciones a la base de datos. Por ejemplo, Ujú. nosotros trabajamos de una forma de que las reorg no la ejecuta el equipo de desarrollo, sino la ejecuta un administrador de base de datos, Ajá. que la ejecuta cuando él quiere, en el momento que él quiere. Sí. Y ante eso, ¿en qué momento del proceso le pondría vos? Bueno. Después del build. Después del build, te comento un poco porque eso también lo tenemos nosotros, algo muy similar. Incide, claramente. Nosotros cuando, por ejemplo, terminamos de hacer un build y ya sabemos cuál es la reorg que va a generar, digamos, tenemos archivos de reorg. Lo que hoy en día tenemos, que todavía no lo estamos del todo usando, pero que estamos desarrollando, es básicamente a los administradores de base de datos les va a llegar un resumen. ¿Viste el resumen que te aparece en GeneXus? ¿Ese mismo? Bueno, hay una forma de volver a generar ese mismo resumen. La idea es, una vez que hacemos el build, con estos mismos procesos de integración continua, generamos esos archivitos y se los mandamos por correo a los administradores para que puedan ver el resumen y hacer la reorg de la forma que a ellos les parezca. Si falla, te corta el proceso. Si falla, te cortaría el proceso. Exacto. Lo podrías hacer. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Si no hay más preguntas, gracias.